Qué hermoso el tiempo de alabanza al Señor. La palabra de Dios dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Hermoso. Hermanos, por favor acompáñenme a la carta a los Efesios. Vamos a estar brevemente en la carta a los Efesios y también en la carta a los Colosenses. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema sonidos de adoración y hemos hecho una pausa en la carta de Segunda de Corintios que estamos exponiendo para entrar en estos temas que son de suma importancia para la iglesia. Efesios capítulo 5 versículos 19 y Colosenses 3:16. Estos textos bíblicos obedecen al mandato del versículo que está anterior, Efesios 5:18, que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo darán como resultado el cantar, mis hermanos, al Señor con gozo, el ser agradecidos y el someterse voluntariamente los unos a los otros en amor. Estos textos bíblicos junto con Mateo capítulo 26, versículo 30 y Hechos capítulo 16, versículo 25 nos dicen claramente que la iglesia desde sus comienzos cantaban himnos a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cantaban himnos a Dios. Y si vamos un momentico y vemos en Mateo capítulo 26, versículo 30, nos ubicamos allí, no lo voy a leer, pero nos ubicamos allí cuando el Señor instituyó la Santa Cena, ¿verdad? Allí con sus discípulos, el nuevo pacto. Dice la palabra que ellos cuando salieron de allí, ellos cantaron un himno. Qué hermoso eso, ¿verdad? Ellos cantaron un himno a Dios. O sea que la iglesia desde sus principios, el pueblo de Dios cantaba a Dios, adoraba a Dios. Y si vamos más atrás, nos damos cuenta que el pueblo de Israel también cantaba, ¿verdad? Salmos. El himnario del pueblo de Israel era los salmos, los 150 salmos que tenemos en todas nuestras Biblias. Nosotros, gracias al Señor, tenemos, por lo menos en el himnario bautista, tenemos más de 600, creo yo, himnos que podemos cantar a Dios, una variedad preciosa. O sea que hemos sido bendecidos aún más en esta nueva, en este nuevo pacto, esta nueva dispensación. Mis hermanos, Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20, así nos dice el Señor en esta tarde. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias
a Dios Padre por medio de Él. Preciosa la palabra del Señor. Vamos a orar juntos por esta palabra que Dios nos da. Padre, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, pidiéndote que a través de tu Santo Espíritu ministres nuestras almas, toques nuestros corazones de una manera especial, toques la vida también de las personas que nos visitan y que tu palabra, Señor, haga efecto como tú soberanamente quieres, Señor. Señor, pido también por mi vida, en este momento la pongo delante de ti y te pido, Padre, que me uses una vez más y que tu palabra, Señor, salga como un río a través de mí y tú toques nuestras vidas y que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el evento más importante que ocurre sobre toda la faz de la tierra es cuando el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor, el domingo, a rendirle culto y adoración. Ese es el evento más importante, no sé si usted lo sabía. Por eso es que nosotros no podemos perdernos, al menos que sea por algo, enfermedad, viaje, algo que esté fuera de nuestras manos. Pero es una cita con Dios que nosotros tenemos aquí. Es la reunión de los santos. Él nos convoca en el día de Él. ¿Para qué? Que Él ha separado. Celebramos la resurrección de Cristo. Hemos sido redimidos por esa sangre preciosa. Amén. Y el evento más importante que sucede sobre toda la faz de la tierra es cuando sus hijos se reúnen a adorarlo. Y ese que es importante. Así que difícilmente nosotros debemos perdernos ese momento con el Señor. Es más, cuando nosotros vamos de viaje, yo les recomiendo, porque a veces no se puede, ¿verdad? A veces no se puede, yo entiendo. Pero que usted busque una iglesia bíblica donde usted se pueda reunir cerca y usted pueda, porque ellos también son santos, ellos también son hijos de Dios, y allí estar ese domingo con esos hermanos que van a estar también en el cielo con usted adorando para siempre al Señor. La Sagrada Escritura, por eso nos dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso solamente lo pueden hacer los hijos de Dios. Hay personas que pueden poner y pueden cantar muy lindo, pueden cantar muy precioso, tocar la guitarra muy bello y todo, hermano, gloria a Dios por eso. Porque son talentos que los usan también secularmente, ¿verdad? Pero los hijos de Dios son los únicos que pueden rendirle culto a Dios, alabanza a Dios en espíritu y en verdad. Solamente ellos, solamente nosotros. En el siglo XX, el siglo pasado, no fue verdaderamente un siglo bueno para la iglesia. Lamentablemente, hermanos, ocurrieron unas terribles desviaciones dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? En el mundo secular, que no había nacido, pero en el mundo secular se introdujeron nuevos ritmos y nuevos géneros musicales, y eso sucedió alrededor de la década de los 60, 70, por ahí. Algunos de ustedes sí, pero la mayoría no. Por ejemplo, en esa época se introdujo el gospel, que le dicen en inglés, el gospel,
que es música cristiana contemporánea. El blues, el rock and roll, todos esos géneros musicales comenzaron a aparecer en la sociedad, ¿verdad? Sobre todo aquí en la sociedad americana, y eso se extendió por diferentes partes del mundo. Y estos géneros, poco a poco, lamentablemente, comenzaron a introducirse en las iglesias del Señor. Estos géneros musicales. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos la historia de la iglesia, porque el que no conoce el pasado, yo siempre digo eso, no puede entender el presente. Debemos estudiar el pasado, a ver dónde está la verdad. Y para entender por qué estamos aquí y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Los líderes cristianos permitieron estos ritmos cambiando la letra para hacerlos más accesibles a la familia, para atraer a los jóvenes a la iglesia, mi hermano. Métodos carnales para poder mantener a las personas carnales. Hermanos, nosotros sabemos que el único que puede atraer y transformar y sentar y sembrar a alguien en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede regenerar a un alma perdida. Y no se necesita géneros ni técnicas, se necesita el evangelio puro predicado, más nada que eso. Con pasión, con poder, con oración, con entrega. Eso es lo que convierte un alma del pecado. Eso es lo que convierte un alma, lo traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Un pastor muy conocido a nivel mundial, que en un libro escribió, un libro muy famoso, que la forma en que ellos cambiaron los signos por música contemporánea fue haciendo una encuesta a los miembros de la iglesia y preguntándoles qué tipo de música ellos escuchaban durante la semana. Agarraron papelitos, ¿verdad? Y vamos a hacer una encuesta a ver qué tipo de música ustedes escuchan. Y así fue, mis hermanos, como él y el cuerpo pastoral de la iglesia tomaron la decisión de cambiar todos los signos a música contemporánea. Eso es un grave error. Nunca los pastores deben tomar ese tipo de decisiones basado en lo que la gente dice. Los pastores tienen que tomar las decisiones basado única y exclusivamente en la palabra de Dios. La iglesia es de Cristo, no es de la gente, no es del sentimiento de la gente, es del Señor. Y la iglesia se debe manejar como dice la palabra de Dios. Y no, hermanos, por los sentimientos o los gustos de cada quien. Hoy vamos a contestar por la palabra de Dios 3 preguntas que muchos nos hacemos en cuanto a la adoración en la iglesia. Número 1, ¿quiénes deberían cantar en la iglesia? Número 2, ¿cuál es la adoración que Dios acepta? Y número 3, ¿qué tipo de música es apropiada para la adoración a Dios? Comencemos con la pregunta, ¿quiénes deberían cantar en la iglesia? Lo primero que nosotros debemos notar es que estas cartas de Efesios y Colosenses, que ya leímos, fueron escritas a iglesias. Fíjense que estoy hablando en plural. Fueron escritas
a iglesias y no a individuos en particular. Claramente podemos decir que el mandato de cantando y alabando y cantando al Señor que aparecen en estos dos textos se encuentran en plural, vuelvo y repito, en plural, no en singular, en plural. En otras palabras, no se dirige a músicos solistas ni a grupos cristianos musicales, sino a toda la iglesia. Se dirigen a la iglesia. La mayoría de nosotros sabemos que el Antiguo Testamento, los coros sacerdotales formaban parte de la adoración en aquella época. Eso lo podemos ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10, en el versículo 12, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Allí encontramos referencia a todo esto. Parte de la naturaleza peculiar y temporal del Antiguo Testamento era que solo una parte del pueblo de Dios eran los encargados de la adoración. Ellos eran los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los encargados de eso. Debemos recordar que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, o sea, el nuevo pacto en el cual nosotros, la iglesia, está viviendo. Todos los que se han arrepentido de sus pecados, han puesto la fe en Jesús y viven para Él, conforman el pueblo santo de Dios y por lo tanto todos son sacerdotes calificados para acercarse, mis hermanos, al lugar santo de Dios por medio de la sangre de Cristo que derramó en esa cruz del Calvario. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, olvídese, mis hermanos, todos estuviéramos perdidos, ninguno pudiera adorar a Dios, ni las alabanzas llegaran al cielo, ni nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él inauguró una nueva forma de adoración. Cristo inauguró una manera nueva de adorarlo a Él en Juan capítulo 4, versículo 24, en su encuentro con esa mujer samaritana. Él dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando dicen espíritu, es una emoción, mis hermanos, producida por el Espíritu Santo desde lo profundo de un alma regenerada. Regenerada, y solamente lo puede hacer los hijos de Dios, vuelvo y lo repito. Es lo contrario al emocionalismo. Mire para que vea la diferencia. Una cosa es emoción y otra cosa es emocionalismo. El emocionalismo es lo contrario. Es un estado emocional producido artificialmente por los elementos externos o ambientales de una manera que nuestras emociones quedan atrapadas y nuestra personalidad es cambiada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Usted no ve como la música, el ritmo, estoy hablando de la melodía, como transforma a los jóvenes muchas veces o a las personas mismas. Escuchan una música de esa descontrolada, solamente sin la letra, hermano. Y usted ve el poder que tiene la música de cambiar el ánimo
de las personas, la personalidad y todo, eso lo hace la música. La música es muy poderosa. Cuando nos dice, mis hermanos, en verdad, en espíritu y en verdad, significa basada en la revelación bíblica. Esa adoración debe ser basada en la revelación bíblica, no en invenciones humanas o supersticiosas. En la verdadera adoración a Dios, el intelecto siempre va adelante y las emociones van después. Primero el intelecto, después las emociones. Yo tengo que entender, oiga esto bien, hermanos, yo tengo que entender lo que canto y esa palabra de Dios entendida produce en mí una emoción correcta. Nunca es al revés. Nunca es al revés. No es que yo entro a la iglesia y digo, wow, ese ritmo, esa música, qué bueno. ¿Qué dijo? No sé qué dijo, pero está muy bueno el ritmo. Eso no es así, mi hermano. No sé si a ustedes les pasó cuando llegaba la música en inglés. Yo me acuerdo yo jovencito, no sabía inglés ni nada, pero llegaba la música allá en inglés y decía, wow, esa música qué bonita. Hasta repetía las palabras en inglés y no sabía el significado. Y lo repetía. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué dice eso? No sé lo que dice, pero es que me gusta lo que dice y me gusta el ritmo. Yo no sabía si eran maldiciones, si era lo que sea, pero me gustaba el ritmo. Y brincábamos y saltábamos y no sabíamos si el diablo nos estaba maldiciendo ahí. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor nos ha enseñado que primero nosotros, usted ve los signos que estábamos cantando ahora, lo que estaba diciendo nuestro hermano, en un esfuerzo porque entendamos la letra primero para que nosotros podamos cantar a Dios como es correcto, adorar a Dios como es correcto, primero con el intelecto. Y cuando entendemos esa palabra entonces produce una emoción correcta. Ahora, ¿quiénes deberían cantar en la iglesia? Todos los hijos de Dios. Todos en la congregación deben cantar alabanzas a Dios. Porque esas alabanzas ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Muchos piensan que es necesario tener coros especiales o grandes orquestas para adorar a Dios. Pero bíblicamente eso no es necesario. No estoy diciendo que no se pueda, ni estoy diciendo que no es bueno, no estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que no es necesario. Lo importante, hermanos, es que estos grupos con sus instrumentos no apaguen lo más importante, las voces del pueblo de Dios adorándolo. Eso es lo más importante. La adoración en la iglesia, hermanos, no es un espectáculo para los hombres. La adoración en la iglesia es para Dios y Él la demanda de su pueblo. El Salmo 96:9 nos dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y somos nosotros, sus hijos, los que podemos adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Qué hermoso. Otra pregunta que es importante contestar hoy es ¿cuál es la adoración que Dios acepta? ¿Cuál es la adoración que Dios acepta? Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia
en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos adorar a Dios de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Notemos que lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, en aquel tiempo los judíos estaban adorando correctamente porque estaban siguiendo las instrucciones en cuanto a la adoración que les habían sido dadas a ellos por la palabra de Dios. Por eso lo estaban haciendo correctamente los judíos. En cambio, los samaritanos habían inventado su propia manera de adorar a Dios. Lo mismo sucede hoy en muchas partes a nivel mundial. Adoran a Dios de maneras inventadas por los hombres y esta es una adoración falsa. Es falsa, por más bonita que se vea. Por más que dancen, por más que bailen, por más que haya pañuelos, por más que haya colores, por más que haya música, luces, lo que sea, mis hermanos, esas son invenciones humanas. Me gusta mucho, como lo dice la Confesión Bautista de Fe de 1689. Dice, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás. Usted sabía que Satanás también sugiere, ¿no? Tiene su opinión. Ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Un caso de adoración falsa lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 32. Moisés, mis hermanos, había subido con su ayudante Josué allá arriba al monte Sinaí a recibir instrucciones de Dios para su pueblo. Pero como Moisés se tardaba, el pueblo se desesperó y presionó a Aarón, que era el sacerdote, para que les hiciera un ídolo que los guiara a ellos ahora. Porque ellos decían, no sabemos qué le ha pasado a este. Y despreciaron a Dios. Hicieron un becerro, adorándolo, hermanos. Y Aarón, el sacerdote, proclamó fiesta a Jehová. Fíjese que Aarón, que debió frenar la locura del pueblo, el pecado del pueblo, la corrupción del pueblo, se corrompió también con ellos. ¿Cuántos de ustedes saben que los pastores se pueden corromper? Por eso estábamos hablando en la escuela dominical, ¿verdad? Que nosotros como bautistas reformados creemos en la pluralidad de ancianos. Porque no sabemos, hermanos, somos hombres y nos podemos desviar de la palabra de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que el pueblo de Dios necesita conocer la palabra de Dios. Ustedes son los guardianes de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se predique correctamente. Y entonces Aarón se desvió. Se aflojó en vez de mantenerse firme. Estoy seguro que Moisés le dio instrucciones. Que se mantuviera firme. Ya él conocía la palabra de Dios. Ya él había tenido relación con Dios. Él sabía lo que Dios había dicho en su palabra. Lo que él había ordenado. Pero entonces Aarón se corrompió también con el pueblo. Y pronto se olvidaron del Señor.
Pronto se olvidaron de los hechos poderosos que nuestro Señor había hecho en medio de ellos. Y el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, le dijo a Moisés cuando estaba allá arriba: apresúrate y desciende, porque el pueblo, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, le dijo el Señor a Moisés, se ha corrompido. Y el Señor, que quería matarlos, porque eso era lo que ellos se merecían, Él le dijo a Moisés: voy a eliminar a todo este pueblo y voy a levantar de ti una nueva nación. Pero ¿qué hizo Moisés? Intercedió en oración por ellos, y el Señor desistió de acabar con ese pueblo idólatra, pecador y corrupto. Y me llama la atención, hermanos, lo que comenta Josué, su ayudante, que no sabía, porque estaba esperando afuera a Moisés. Él todavía no sabía lo que Dios había hablado con Moisés sobre el pueblo, sobre lo que el pueblo estaba haciendo. Y cuando iban descendiendo del monte, dice Éxodo, si usted puede ir ahí por favor conmigo, dice Éxodo capítulo 32, del 17 al 20, dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, eso es lo que hacía el pueblo, gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. O sea, él creyó que el pueblo estaba en problemas. Eso es lo que pensó. Hay una gritería, un desorden, una locura. Debe estar en problemas. Él nunca pensó que estaban adorando a un ídolo. Eso era lo que estaban haciendo. Ellos estaban adorando un ídolo, hermano. Era una fiesta pagana que ellos habían formado ahí. Borrachera y de todo había ahí en ese momento. Y Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los israelitas. Fíjese, hermano, que el pueblo adoró a Dios como ellos quisieron y no como Dios lo había mandado. Y para colmo, se hicieron un ídolo, violando los mandamientos de Dios que le había dado en Éxodo capítulo 20. Esta fue una traición espiritual que provocó la ira de Dios, que tuvo, hermanos, consecuencias graves, porque Dios castigó al pueblo por semejante pecado. No lo eliminó por completo, pero muchos murieron. Muchos también fueron enfermados. Cayó enfermedad sobre el pueblo. Entonces no podemos nosotros inventar la adoración. La adoración debe ser como Dios lo ha estipulado en su palabra. ¿Cuál es la manera que Dios ha ordenado en su palabra para adorarlo? Número 1, tenemos que adorar al único Dios vivo y verdadero. Y eso es bueno decirlo, mis hermanos, porque la idolatría todavía existe. Eso lo vemos, sobre todo en nuestros pueblos hispanos. Vemos estatuas, vemos todo ese tipo de porquerías que Dios detesta y aborrece. Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. Solo a Él. Número 2, tenemos que adorarlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio en la cruz es lo que hace posible nuestra adoración, y de lo contrario, mis hermanos, nuestra adoración sería falsa. Es a través del Señor Jesucristo. No importa las religiones que haya. Jesucristo fue el único que murió en la cruz, derramó su sangre para redimir a su pueblo. Y son solamente sus hijos los que pueden adorar al Dios verdadero y de una forma correcta, a menos que se corrompan. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es a través de Él. Número 3, Dios nos ha dado ejemplos y formas en su palabra para adorarlo cuando nos reunimos. ¿Cuáles son esas formas y esos elementos? Orar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, ofrendar para avanzar la palabra de Dios y dramatizar la palabra de Dios. Y los únicos 2 dramas autorizados por las Sagradas Escrituras es el bautismo y la Santa Cena del Señor. Mis hermanos, nada más que eso se debe hacer en los cultos de adoración. Y a esto lo llamamos el principio regulativo de la iglesia. Si usted ve otras cosas dentro del culto, hay problema. No es bíblico. Diciéndolo de otra manera, todo lo que se hace, todo lo que se canta y lo que se predica en la iglesia debe estar ordenado por Dios en su palabra. Y lo que no, Dios lo toma como adoración falsa. Ahora, ¿qué tipo de música es apropiada para la adoración a Dios? Entendemos aquí que hay muchísimas opiniones. Acuérdense lo que estuvimos hablando al principio, como todo se fue desde el siglo XX, fue el peor siglo de la iglesia, como la iglesia se fue contaminando con tantas cosas. Entonces, ¿qué tipo de música es apropiada para la adoración a Dios? Alguien dijo que todo lo que no se enseña con el tiempo tiende a olvidarse. Y eso es una gran verdad. Por eso usted ve que predicamos, vamos a suponer, el Evangelio de Juan, y después hay que predicarlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso usted lee la palabra del Señor, porque Él le manda a que usted lea, lea y relea. Porque nosotros tendemos a olvidar lo que Dios dice. En Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y así muchas personas en esta generación dicen al Señor, no andaremos. Haremos lo que nosotros queramos hacer. Siempre he dicho que el que no conoce el pasado no puede entender el presente. Entre los años 60 y 70 del siglo pasado, la iglesia, mis hermanos, comenzó a reemplazar el canto de himnos por la música contemporánea, al punto de creer que los himnos eran anticuados y sin valor,
al punto de no cantar más himnos en la iglesia. No sé si usted a veces ha visitado iglesias donde los himnos no se cantan. Los cantaban, pero ya no se cantan nada. Y eso es lamentable. Yo una vez tuve una conversación con una persona y estábamos hablando de la reforma, ¿no? De todo lo que estos hombres de Dios, cómo el Señor levantó estos hombres de Dios y los usó en el pasado. Y esa persona me dijo, no, eso, me hizo así, eso, hay que olvidarse de eso. Hermano, ¿cómo nosotros podemos olvidar lo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia durante 21 siglos que ya vamos? Eso sería mucho orgullo, hermanos. Eso sería orgullo. Nosotros tenemos que mirar al pasado. Por eso nosotros estudiamos la confesión de fe. Porque nosotros no podemos decir, nosotros ahora tenemos la revelación pura y nosotros sabemos para dónde vamos. Eso hay que echarlo a la basura, no, hermanos. Eso es peligrosísimo. Así es que caen las iglesias en un grave error y se pueden convertir en una secta. Yo quisiera mostrarles 4 razones por las cuales las iglesias necesitan volver a cantar himnos. Y no estoy diciendo que algunas alabanzas contemporáneas no sean buenas, no estoy diciendo eso. Es más, hay hermanos que componen himnos modernos, o sea, que son hermanos que viven, son hombres de Dios o mujeres de Dios y son preciosos. Yo no estoy diciendo que algunas alabanzas contemporáneas no sean buenas. Solo estoy diciendo que los himnos son más apropiados y seguros para no correr el riesgo, hermanos, de desviarnos de la adoración a Dios, ya que estamos, acuérdense de algo, hablando de un tema tan delicado como es adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Nosotros no podemos acercarnos como nosotros queremos, ni cantar cualquier cosa. Y especialmente si usted no es músico. Cuando nosotros no somos músicos, tenemos que tener más cuidado todavía. Yo me puedo fijar en la letra. Digo, sí, la letra. Muy bien. Es bíblica, sí, es bíblica. Y la mayoría de nosotros, es bíblica la letra. Pero ¿qué pasa con la melodía? La melodía también es importante. Fíjese estas 4 razones por las cuales yo pienso que deberíamos cantar himnos, las iglesias. Número 1, los himnos glorifican a Dios. Los himnos nos muestran quién es Dios por su rico contenido bíblico. Hermanos, son las verdades que cantamos y proclamamos que nos enseñan cómo darle gloria a Dios como Él desea. Y los himnos cumplen con ese propósito. Número 2, los himnos nos enseñan teología. Ellos están saturados de palabra de Dios de una manera repetitiva. Es intencional para que usted se grabe la palabra de Dios. La palabra de Dios es predicada cantando. Cuando entran inconversos a la iglesia, no solamente a través de la palabra que predica el pastor o el predicador, no, mis hermanos, también a través de los signos van escuchando la palabra de Dios. De manera que le es fácil a todos los hermanos aprender y ser edificados por la palabra de Dios cantada. Número 3, los signos nos ayudan a expresar más ordenadamente nuestras emociones, y esto es importante.
Recuerde que primero va el intelecto y después van las emociones. Por eso es que el ritmo o la melodía de la música no es lo que debe controlar nuestras emociones. Yo recuerdo hace años, trabajaba yo con un señor muy agradable, verdaderamente era muy agradable, y era un señor ya mayor. Y yo le hablábamos, él sabía que yo era cristiano y hablábamos los dos y él me decía, no, yo voy a la iglesia y me lo decía varias veces, porque es que me gusta la alabanza, pero yo no veía frutos en él, yo no veía frutos de un cristiano, pero a él le gustaba era la música. Eso es preocupante, hermano. Mire, si yo quiero ir a un concierto, yo voy a un concierto. La iglesia no es un concierto. Si yo quiero ir a un concierto, por supuesto, dentro de los parámetros que me dice Dios del cristianismo, ¿verdad? Lo que es correcto, yo voy a un concierto, ¿verdad? Bien sea música clásica, no sé, la música que usted sepa que no está saliéndose de los caminos del Señor, ¿usted me entiende? Pero cuando yo vengo a la iglesia no es un espectáculo, no es un concierto, es la reunión de los santos para darle gloria y honra a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Es el Espíritu de Dios, conjuntamente con su palabra, que toca nuestras emociones. Y los signos nos ayudan a pensar profundamente en las palabras cantadas a Dios y por eso mantienen nuestras emociones ordenadas. Por último, número 4. Los signos se escribieron específicamente para el canto congregacional. Mucha de la música contemporánea hoy, hermanos, no la escribieron específicamente para el canto congregacional, no, sino para el mundo secular, para que haya más ventas, más ventas. Inclusive a veces, no sé si usted se ha dado cuenta, que le sacan la palabra Dios, que le sacan la palabra Jesús y se canta. Y a la gente no le dice nada, eso no los convence de pecados, no les dice que son pecadores, no les dice nada. Entonces es un peligro. El pastor Sugel Michelén dijo algo muy importante que a mí me gustó acerca de este tema. Él dijo, escuche bien, el cristianismo no nació ayer. Tenemos 21 siglos de historia que no podemos ni debemos echar por la borda, incluyendo una rica colección de himnos. Como bien señala Bob Caulfield, los himnos han sido probados por cientos de años, quedando los mejores en el tope. Por ejemplo, Sublime Gracia. No todo lo que se compuso en el pasado fue bueno, pero eso es lo que hace el tiempo. Va filtrando y queda lo mejor. Cierre de la cita. Iglesia, llegar a la madurez es comprender que no se trata de que me guste a mí el canto o no, que me guste a mí el himno o no. Nosotros ponemos siempre los signos en el grupo, en Tiempo con Dios. Y puede ser, yo no sé, nunca me he enterado de eso, que algún hermano diga, hoy no voy a la iglesia porque van a cantar estos dos signos y a mí no me gusta. Eso es inmadurez. Ni ninguno puede decir, no, yo no voy a hacer esto, no, porque los himnos, porque esto no. No, mi hermano. Usted está pensando como niño si piensa así de esa manera. No se trata de que me guste a mí,
Se trata de que le guste a Dios. La adoración es para Dios, no es para mí. Y si tiene palabra de Dios, es teológica y tiene palabra de Dios, me guste a mí o no, yo la debo cantar. Y lo debo adorar a Él. Eso es llegar allí, a la madurez. Debemos recordar que venimos, mis hermanos, a una fiesta solemne. Es una fiesta para Jehová nuestro Dios. ¿Qué significa una fiesta solemne? Wow, pastor, pero una fiesta. Sí, mi hermano, es una fiesta, pero es solemne. ¿Qué significa solemne? Bueno, no significa, déjenme decirle lo que no significa. No significa que es algo triste o apagado, no. Porque la gente si no escucha el cha-cha-cha, piensa que es triste. No, mi hermano. La música, el ritmo, no puede definir mi alegría, mi gozo por Dios. Solemne significa es algo formal, sagrado y establecido por orden divino. Es un acto, mis hermanos, de adoración estructurado y comunitario. Y cuando decimos fiesta, eso implica una reunión, regocijo, sacrificios de alabanza a Dios. No es una fiesta en el sentido de diversión descontrolada, no, sino una celebración espiritual con un propósito específico y ordenado. Eso es una fiesta solemne. Y eso es lo que nosotros celebramos cada domingo, una fiesta solemne. Debemos celebrar, ¿verdad?, la resurrección de Cristo. Y porque Él vive, todos ustedes también viven. Amén. Termino con esto. La verdadera adoración sucede cuando el creyente comprende correctamente la verdad del Evangelio y responde debidamente en su espíritu, adorando a Dios como Él manda en su palabra. Amén. Como Él manda en su palabra, no como yo quiero. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿a usted le gustan todos los signos? No, a mí no me gustan todos. Yo tengo mis preferidos igual que usted. Pero como yo sé que es palabra de Dios y es para Dios, entonces yo lo canto con gozo y alegría. Me guste o no me guste. Yo he visto hermanos cantando himnos y con aquel gozo y aquella alegría. Yo digo, bueno, ese no es mi favorito, pero también voy a, porque es para el Señor. Entonces debemos llegar a esa madurez, mis hermanos. Es para Dios. Somos sus hijos y Él quiere que lo adoremos en su casa. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ella. Ayúdanos, Dios mío, a entender que esto es una fiesta solemne a ti, Señor, de agradecimiento, de entrega, de amor. Ayúdanos, Dios mío, a que tu iglesia cada día más se ordene y sobre la faz de la tierra llama a muchos ministros tuyos, Señor, que se han desviado de esta adoración correcta y han perdido el rumbo. Pedimos por ellos, Señor, en esta tarde. Y pedimos por nosotros, Padre mío, para que tú nos muestres si nosotros nos hemos desviado en algo en nuestros corazones. Primeramente nos perdones y nos ayudes, Señor, a enderezar el camino conforme a tu palabra. Gracias por tanto, gracias por esos hombres y mujeres que han compuesto estos signos preciosos para tu iglesia, para que te demos honra, gloria y alabanza cada vez que nos reunimos para adorarte.
Permite, Señor, en esta tarde, que seas tú glorificado, no solamente ahora que vamos a cantar este último himno, sino, Señor, en nuestras vidas, que presentemos, como dice tu palabra, nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable delante de ti, que es nuestro culto racional, Señor. Renueva nuestras mentes para poder adorarte de una forma correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar puestos de pie, hermanos.